Buenas noches, Mauricio. Acá te voy a mostrar un poquito sobre cómo desarrollé la prueba. Primeramente tenemos el primer requerimiento, que es dado el siguiente modelo. Tenemos una tabla película y una tabla tags. Acá ¿cierto? Tenemos una relación de muchos a muchos, por ende tenemos que hacer una tabla intermedia, como hice acá. Películas, ¿cierto? Tabla intermedia, películas tag y el tag. Acá cada una de los elementos de la tabla película tiene su respectivo formato, ¿cierto? El tipo de datos. Y acá en películas tag tenemos la llave primaria y las dos foráneas, que son referencia a cada una de las tablas. En tag también tenemos acá ¿cierto? La llave primaria, tag y los tipos de datos. Eso cumpliría con el punto número 1. El punto número 2, inserte 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. El punto 3, cuente la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Eso yo lo elaboré primero en un blog de notas, en un archivo de texto, en este caso películas tag SQL. Y acá tengo la creación de las tablas, la tabla película, ¿cierto? Con un ID primario serial para que se vaya agregando solo, autoincremental. También tenemos acá el nombre y el año tipo varchar. También tenemos la creación de la tabla tags con también cierto serial, tipo de datos y el tag varchar 32. También la creación de la tabla intermedia para la relación de NSAM entre películas y tag. Tendríamos acá también el primary key serial y autoincremental, y acá sería la película ID y el tag ID, que ambos son foráneos y hacen referencia, ¿cierto? A la tabla películas y tag. Mm, Ese sería el punto número 1. El punto número 2, que es insertar 5 registros, lo hice acá, insertar 5 películas, ¿cierto? Acá está el nombre de la película y el año, insertar 5 tags, ¿cierto? Acá están los 5 tags. Y asociar los tags a las películas. Acá están también insertados los tags, el película ID y después el tag ID, ¿cierto? Acá están sus valores. Eso satisfacería el punto número 2. El punto número 3, que dice cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Eso sería la consulta que tenemos acá, ¿cierto? Select nombre y cuente las ID de las películas que están en la tabla películas tag, ¿cierto? Que lo voy a llamar cantidad de tag from películas. Full join, ¿cierto? Hice un full join con la tabla películas tag, ¿cierto? Que la denominé PT, donde el ID de la tabla película es igual al ID de la tabla películas tag. Lo agrupé por nombre y lo ordené por nombre. Ahora voy a hacer correr este script para poder crear todo eso. Me voy a situar acá, que es la carpeta donde tengo ese archivo. Voy a abrir un batch y aquí voy a iniciar Postgres, ¿cierto? PostgreSQL con un usuario genérico Postgres. La contraseña. Y ahí estamos conectados. Voy a crear una base de datos. Create database. Create database. Prueba SQL. Le voy a poner prueba SQL. Database SQL. Está creado. Ahora nos vamos a conectar. Prueba SQL. SQL. Ahora está conectado, ¿cierto? Y aquí vamos a cargar nuestro archivo anterior, que sería películas-tags.sql.
Y aquí vamos a cargarlo. Pum. Ya, acá creo las tablas, ¿cierto? Hizo las 3 inserciones y acá nos está arrojando la consulta. ¿Qué decía la consulta? La consulta decía lo siguiente: cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0, ¿cierto? Película 1, 3 tags, película 2, 2 tags, película 3, 4 y 5, 0 tag. Con eso estaríamos con el punto número 3. Ahora vamos a pasar a los siguientes puntos, que serían desde el 4 en adelante. Crear las tablas respetando el tipo de clave primaria, foránea, el tipo de datos. Ok. Acá también nos dieron un modelo, que fue el siguiente, ¿cierto? Yo acá lo llevé también en esta estructura. Generé también, ¿cierto? Bueno, esto está todo generado ya la tabla intermedia, el tipo de datos, ¿cierto? Con las llaves foráneas. Después de eso dice agregue 5 registros a la tabla de preguntas, de los cuales acá están todas las características de los registros y las relaciones entre los registros. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuente cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Implementar borrado en cascada de la respuesta al borrar el usuario y borrar el primer usuario para mostrar la implementación. Crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email como restricción de único, ¿cierto? Entonces acá vamos a... También hice lo mismo. Generé un archivo de tipo Notepad, ¿cierto? De archivo de texto simple, donde generé también todos los queries que iba a solicitar, que me estaba solicitando cada uno de los puntos, ¿cierto? El primer punto, crear las tablas, respetando tan. Está acá, creación de las tablas de usuario, ¿cierto? Con su respectivo ID serial, tipo de datos, creación de la tabla pregunta, ID serial con el tipo de datos, creación de la tabla intermedia, relación NAM entre usuario y pregunta, sería la siguiente, ID serial nuevamente. Acá tenemos las dos claves foráneas que serían usuario ID, pregunta ID, y la respuesta que es un varchar, y cierto, acá estaría la cada una de las sentencias que me están relacionando los ID foráneos con los ID locales, ¿cierto? Y el borrado en cascada, que lo voy a explicar más después. Insertar los registros, ¿cierto? Acá insertamos 5 registros en la tabla preguntas, insertar 5 usuarios en la tabla usuario, que está acá, insertar 5 registros en la tabla respuestas, que está acá también, y acá están las consultas. Todo eso sería el punto 5. El punto 6, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales. Consultar sobre la cantidad de respuestas correctas por usuario, ¿cierto? Acá tengo toda la query, ¿cierto? Que está dividida, hice un full join entre esta consulta, que obviamente acá en esta consulta yo asocio las respuestas correctas con las respuestas. Desde la tabla preguntas con la tabla de respuestas, y después de esa subconsulta yo genero el match a través de el ID en la tabla usuarios y con el usuario ID de esta subconsulta. Ese sería el 6. El 7, por cada pregunta en la tabla pregunta, cuántos usuarios tuvieron la respuesta. Consultas correctas por pregunta. No, esa es la cantidad de respuestas por usuario. Claro, esta. Por usuario, sí. Esta es... Claro. Consulta de usuarios correctas por pregunta. Ya, esta es la 7. ¿Cierto? Acá también generé una subconsulta
donde esta subconsulta está hecha a través de este parámetro, respuesta correcta igual a respuesta, y después esta subconsulta la asocio, ¿cierto?, también a la tabla preguntas, a la pregunta de la tabla preguntas, y a través de esta correlación que es pregunta-respuesta correcta igual a respondida respuesta correcta, que respondida es el alias que yo le doy a esta subconsulta de acá. Implementar el borrado en cascada. El 8 yo lo implementé del inicio porque, como te contaba, Mauricio, tuve ese problema, tenía la query correcta, pero algún problema tenía mi Postgre que no me permitía borrar después posteriormente. Entonces implementar el borrado en cascada lo implementé desde un inicio acá, on delay cascade, ¿cierto? En esta llave, ambas llaves foráneas tienen el borrado en cascada. Y después de eso obviamente puedo acá borrar el usuario 1 como lo pide también el punto 8 y borrar el primer usuario para probar la implementación. Después el punto 9 dice crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos, ¿cierto? Esto lo elaboré de la siguiente forma, ¿cierto? Un alter table de usuarios, ¿cierto? Agregué esta restricción que hay que chequear la edad mínima a través de, ¿cierto?, check, donde la edad tiene que ser mayor o igual a 18. Después, la 9, crea una restricción, ya eso ya lo vimos. La 10, altere la tabla existente de usuario agregando el campo email con la restricción único. Acá agregamos una columna, ¿cierto?, a la tabla usuario y a la vez decimos que tiene que ser unique a través de esta query, ¿cierto? Alter table usuario add column email varchar 55 unique. Esto lo voy a realizar utilizando acá, ¿cierto?, la países, utilizando pgadmin para variar un poquito las herramientas que utilizo. Vamos a query tool. Acá, ¿cierto? Vamos a proceder primero a la creación de las tablas. De todo este documento, ¿cierto?, vamos a insertar los datos, todo. Y crear las tablas y todo, ¿cierto? Y estaría todo creado. Después la consulta que vamos a hacer va a ser consulta sobre la cantidad de respuestas correctas, ¿cierto? Cantidad de respuestas correctas. Cantidad de respuestas correctas. Correctas totales por usuario. El punto 6. Estamos en el punto 6 ahora. Entonces acá nosotros vamos a tomar toda esta consulta de acá. Primero, obviamente, toda esta consulta, todo esto que ya generamos, lo vamos a comentar para no hacer una duplicidad de datos. Acá y consultamos. Nombre de usuario. El usuario desde el 1 hasta el 5, ¿cierto?, que es lo que nos está pidiendo. Y la cantidad de correctas, que el usuario 1 tiene 1, el usuario 2 tiene 1, el usuario 3 tiene 1 y el 4 y el 5 no tienen ninguno, ¿cierto?, que es lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Cuenta cantidad de respuestas correctas totales por usuario. El 7, por cada pregunta en la tabla de preguntas cuente cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Ya, por cada pregunta, ¿cierto? Aquí tenemos ya esta consulta que ya explicamos. También voy a comentar esto. Acá, ¿cierto? De las preguntas de la 1 hasta la 5, la pregunta 1, usuarios correcta 2. Y la pregunta 2, usuarios correcta 1. Y desde la 3 hasta la 5, usuarios correcta 0. Ya, ese sería la 7. La 8, implementar el borrado en cascada y borrar el usuario 1. Bueno, la implementación se hizo en la creación, que es lo que habíamos hablado
sobre que yo tenía la query correcta para implementarlo una vez ya creada la tabla, pero he estado más de una hora tratando de poder ingresar esa query. Me toma la query, me crea la restricción, pero después no me permite borrar el usuario 1. Ni idea por qué. Borraba, hacía nuevas bases de datos, hacía de nuevo la tabla, hacía todo de nuevo y no me dejaba borrarlo. Sí me permitía agregar la restricción, pero no me permitía borrarlo. Entonces, como conversamos, ¿cierto? Lo implementé desde un inicio. Ahí estaría solventado la implementación del borrado en cascada. Y ahora voy a proceder a borrar el usuario 1, ¿cierto? Borrado en cascada. Y esta es la query que yo probé y que es la que debiera resultar. Que de hecho te mandé por el Zoom. Pero lo implementé al crear la tabla, como te decía. Entonces ahora vamos a borrar el usuario 1, ¿cierto? Comentamos nuevamente acá y procedo a borrar delete from usuarios where ID es 1. Dice que se ha borrado con éxito. Vamos a corroborarlo. Entregamos todo de usuario. Select all from usuarios. Select all from usuarios. Lo llamamos y acá podemos ver, ¿cierto?, que está desde el usuario 2 hasta el 5. Se borró el usuario 1. Ahí estaríamos ok con el punto número 8. El número 9 dice crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Bueno, eso también ya lo explicamos cómo es la query, ¿cierto? Pero alteramos la tabla de usuario, le agregamos una restricción, ¿cierto?, que chequee la edad mínima a través de check, donde la edad tiene que ser mayor o igual a 18. ¿Cierto? Acá lo vamos a realizar. Pum. F5. Dice que ha sido agregada con éxito. En teoría, acá podríamos revisar, por ejemplo, en la tabla usuarios si es que está esa restricción. Por ejemplo, acá en los esquemas tenemos todas las tablas y en la tabla usuarios podríamos ver las propiedades y acá las propiedades en constraint, en foreign key, hay que actualizarlo esto. Tabla de usuarios, debería estar aquí, propiedades, constraint, usuario ID, foreign key, primary key, constraint, debería estar alterado. Probemos agregando un campo en usuario. ¿Qué tenemos que agregar para agregar a un usuario? A ver, select all from usuario. Select all from usuarios. Agregamos todo de usuarios y tenemos que ingresar el nombre y una edad. O sea, insert into usuarios. Insert into usuarios. Nombre, edad. Y acá los values. Vamos a generar el nombre, vamos a ponerle el nombre 6. Nombre 6. Y en edad le vamos a poner que tenga, por ejemplo, 17 años para probar el tema de la restricción. Insert into usuarios 17. Y ahora le apretamos el F5 y me dice el nuevo registro para la relación usuario viola la restricción check edad mínima, que es la que creamos con respecto a la edad mínima. O sea, estaría ok. Con eso cumplimos la creación de restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años del punto 9. El punto 10 dice, altere la tabla existente de usuario agregando el campo email con la restricción de unique. O sea, acá tenemos que agregar una nueva columna con
el campo email, ¿cierto? Que es lo que también expliqué acá. Alteramos la tabla usuario, ¿cierto? Agregando la columna email, un varchar 255, porque es como el que se usó durante toda la tabla. Asumí ese varchar de esa longitud. Y con la característica de que es unique, ¿cierto? Lo ponemos acá, pum, copiamos, vamos al PG admin, comentamos esta línea y acá, agregamos acá, ¿cierto? Se alteró con éxito. Ahora nosotros si traemos, por ejemplo, todo desde usuarios, tendríamos acá esta columna de email, que en este caso estaría nula, porque obviamente ahí no hemos ingresado ningún dato. Así que con eso estaríamos cumpliendo con el punto 10, que por lo que entiendo sería el último. Acá, ¿cierto? Tendríamos todos los puntos resueltos, que serían desde 7, 8, 9, 10. Sí, estaría ok. Gracias Mauricio por revisar. Ojalá no sea tan pesado y no hay que tan largo el video. Traté de hacerlo lo más simple, lo más corto posible para que te sea más ágil la revisión. Así que nos vemos.